Como día viernes, habitualmente lo que hacemos acá es hablar de ciencia y quién encabeza esta columna es el bioquímico, el señor Gabriel León, superventa con sus libros, sigue trepando en los rankings, qué son los mocos, su última idea loca, ya está listo el manuscrito de una nueva versión de un libro similar en el mismo espíritu, ya vamos a hablar de eso. Gabriel León, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Gabriel León. Viernes. Viernes por fin. Tenemos ciencia de viernes, pues. Sí, Tenemos ciencia de viernes, claro, Yes, tal sir. cual. Lo anunciamos y nos dio un poquito de escalofrío. Sí, anunciamos como el tema, digamos, sin pero por favor, yo sé. ahondar Si no mucho. estás escuchando. Ahora, no es que yo sea escabroso, usaron esa palabra además, escabroso. No, esto es algo que pasó esta semana. Y es una noticia que además encontré una derivada muy chora. Entonces se armó una historia que yo dije, tengo que contarla. Pero por Pues supuesto. son esas historias que uno quiere Tú eres compartir. el contador de historias de ciencia, sí, que es tu Por rol. supuesto, por supuesto. Bueno, esta historia que les voy a contar hoy comenzó el 27 de febrero de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Ese día en la tarde, Martin Kamen, que era un investigador, un físico químico, sus padres eran rusos judíos que arrancaron, él nació en Canadá, después fue a trabajar a Estados Unidos. Él estaba trabajando en el laboratorio de radiación de la Universidad de California en Berkeley. Ya. Y llevaba 3 días sin ir a su casa, Ya. durmiendo en el laboratorio muy Obsesivo. poco. Estaba con una pega que no podía soltar, estaba obsesionado, porque a esa altura, los últimos 10 años diría yo, los físicos sospechaban la existencia de un átomo que no habían podido demostrar que existía. Y él se obsesionó con fabricarlo en el laboratorio. Ay, qué entretenido. Y estuvo 3 días en eso. Sale finalmente a la calle. Imagínense, 3 días sin ir a la casa. Con la ropa para la cagada, desordenado, con barba, ojos rojos. Pero quizás nadie lo esperaba tampoco. Lo esperaba la policía. No. Resulta que justo a esa altura hubo un homicidio y la persona, el asesino, se parecía un poco a él y la policía lo agarra y se lo lleva preso. No. Venía saliendo de la pega y se lo llevan. Bueno, los testigos finalmente declaran que no era él, Claro. lo sueltan, duerme, vuelve al laboratorio y se topa con que por fin, después de largos meses de prueba y de estos últimos 3 días, lograron exitosamente crear en el laboratorio un átomo que cambió la historia de la investigación científica en muchas áreas. Lo que ese día estuvo haciendo Martin Kamen en el laboratorio el año 40 fue bombardear un trozo de grafito, que está hecho básicamente de carbono, y lo estuvo bombardeando incesantemente con neutrones hasta que logró transformar ese carbono en otro átomo de carbono que es el carbono 14. Ah, mira, el que se utiliza para conocer la data de Exactamente. huesos, Los cuerpos, físicos etcétera. sospechaban que existía, pero nunca nadie lo pudo ver, nunca nadie pudo demostrar su existencia. Y esa vez, en el laboratorio en Berkeley, ellos sintetizaron carbono 14 irradiando un trozo de grafito. Ahora, es importante aclarar esto. El carbono, que es el elemento más importante en la química orgánica sin lugar a duda, en su núcleo tiene 12 partículas, 6 protones y 6 neutrones. Ajá. Y lo que hizo Kamen con esto fue agregarle 2 neutrones más. Quedó con 6 protones y 8 neutrones. De ahí viene el 14. 8 más 6, Ah, 14. perfecto. O sea, eso quiere decir que este carbono tiene 14 partículas en su núcleo. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que es un átomo inestable, es radioactivo. Y por lo tanto en el tiempo se va descomponiendo. Y si tú tienes X, 5000 años después tienes la mitad de X. Perfecto. ¿Ya? ¿Por qué es tan llamativo esto? Porque se descubrió después que en la atmósfera de nuestro planeta el constante bombardeo de los rayos cósmicos interactúa con el nitrógeno. Ustedes saben que el nitrógeno es el gas más abundante Sí, claro. de la atmósfera. Y esa radiación cósmica que incesantemente bombardea el nitrógeno lo convierte también en carbono 14. Hay una reacción nuclear bien particular y por lo tanto se sintetiza de manera natural en nuestra atmósfera carbono 14. Eso hizo que el año 1947, 7 años después de este descubrimiento, otro físico, Willard Levy, planteara la idea de una que era como bien evidente cuando se supo esto, pero que cambió la historia. Y él dijo, todos los organismos vivos que usan carbono, que comen carbono, ustedes comen, no sé, si se comen un bistec, se están comiendo los átomos de carbono de la vaca. Y esos átomos de carbono de la vaca vienen de la planta que la vaca comió. Claro. Y la planta fija el CO2 que está en la atmósfera. Parte de ese carbono en el CO2 va a ser carbono 14. Y por lo tanto este señor dijo, todos los organismos vivos van a tener carbono 14. Claro. Somos todos radioactivos. Y la idea brillante vino después. Él dijo, ¿qué pasa cuando un animal muere? Deja de incorporar carbono 14. Claro. Y por lo tanto, lo que tenía en el momento de la muerte, lentamente se empieza a acabar.
¿Cuánto? Bueno, se acaba la mitad cada 5.000 años. Perfecto, ¿Cachai? y así se hace el cálculo. Y así se hace el cálculo. Este descubrimiento fue notable. Bueno, William Levy, este científico que se le ocurrió usar el carbono 14 para hacer la datación, hizo su primer estudio usando las aguas residuales de Baltimore. ¿Ya? Él sacó metano, que venía de los desechos de las personas, Claro. y ese metano le determinó la radioactividad. Y después tomó metano derivado de petróleo, que es tan antiguo el petróleo que ya no le queda carbono 14. Y determinó que efectivamente el metano derivado del petróleo ya no tiene radiación. Este descubrimiento le valió a William Levy el premio Nobel por haber descubierto una forma de determinar en qué momento un ser vivo murió. Un ser vivo puede ser cualquier ser vivo, una planta, un animal, un ser humano, y por lo tanto en los restos óseos, en las fibras de las telas derivadas de algodón, en cualquier cosa que en algún momento haya intercambiado carbono con la atmósfera, Claro. se puede determinar en qué momento murió. Porque a partir de ese punto, como deja de incorporar carbono 14, Claro. solo se acaba viendo cuánto queda al final. Uno puede calcular cuánto había al principio y determinar, por lo tanto, cuántos Claro. años pasaron. Qué relevante. Esto cambió la Qué historia. relevante. O sea, el manto sagrado. Sí, claro. El manto sagrado que ha sido durante siglos, ¿cierto? Un objeto adorado por la religión cristiana, Pero- se determinó. Pero sostienen que es falso, claro. Bueno, No, o sea, a propósito de las pruebas con carbono Varios 14, experimentos se determinó independientes que no- muestran que es de 1390. Claro. Lo que calza además con una de las primeras historias que había, de que un obispo en esa época ya había determinado que era una falsificación hecha por una persona determinada. Lo que queda por demostrar es qué técnicas se usó para fabricarlo. Hay 6 o 7 muy buenas que podrían replicar con técnicas medievales lo que uno ve actualmente en la sábana de Turín. Pero todos los experimentos de datación de la tela, que Claro. está hecha de algodón, que es una planta, determinan, y de hecho con un margen de error bastante pequeño y todas consistentes, que fue fabricado entre 1200 y algo y 1390. O sea, más antiguo que eso no es. Eso entre otras cosas. Pero esto cambió completamente la historia de la arqueología, de la bioquímica, de un montón de áreas que necesitan reconocer la antigüedad de cualquier materia orgánica. Ahora, nuestro héroe en esta historia, que es Martin Kamen, la persona que bombardeó durante 3 días esto, lo pasó re mal. Ah, sí, ah. Resulta que en la posguerra él estaba trabajando en tecnologías nucleares en Estados Unidos, justo después de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría. Upa. Y su origen, ruso-judío, Mm. hijo de inmigrantes, despertó un poco de sospechas. Sospechas que se intensificaron cuando él un día ve en el laboratorio un reactivo que solo podía ser fabricado usando un reactor nuclear. Ya. A él no le habían dicho que donde trabajaba había un reactor nuclear porque era un secreto de guerra. Ajá. Pero él lo infiere a partir de lo que ve y dice, oye, es obvio que acá hay un reactor nuclear. Y se lo comenta un colega. Ya. Y ahí cagó. Porque el FBI lo empezó a seguir, Ajá. sospechando que era espía ruso. Coincide en una fiesta con un par de agentes de la KGB. Uno de ellos le pregunta por un tratamiento experimental para la leucemia. Ya. Martin Kamen le ayuda. Y ahí entró en la lista negra y en la casa de brujas que hubo en Estados Unidos en la Del posguerra. macartismo. Claro. Exactamente. Cayó víctima de esta comisión de movimientos antiamericanos. Claro, donde estuvo Arthur Miller, un montón Por de supuesto. intelectuales y además científicos. Bueno, en 1948 este Comité de Actividades Antiamericanas lo cita a declarar, y el 51 un diario en Chicago lo menciona directamente como un posible espía. Acto seguido le quitan el pasaporte Ya. y Martin Kamen intenta suicidarse. No. Le costó un montón de tiempo, recién en 1955 logró que lo exoneraran, recuperó su pasaporte, le dieron varios premios por su contribución, ¿cierto? Pero esto marcó su vida. Ahora, el descubrimiento de él fue notable porque, como les contaba yo, durante mucho tiempo los físicos sospecharon que existía el carbono 14. Había ecuaciones que mostraban su existencia, pero nunca nadie lo pudo ver. Claro. Eso es lo más increíble, cómo a través de una ecuación, de una fórmula, sospechan que hay algo que Exactamente. es como tangible o Que real. puede tener una utilidad, Esa una cuestión me aplicación. parece Bueno, ya, bueno. Lo de Einstein probablemente sea el Sí, caso claro, más claro. Sí, grande, claro, cuando obvio. la evidencia experimental de muchas de sus ideas apareció recién el año pasado. Que esto de las ondas gravitacionales, por Exacto. ejemplo. Y eso Einstein lo había predicho y no había cómo demostrar su existencia. Con Martin Kamen pasó algo parecido. Irradiar grafito fue fundamental para determinar que existía el carbono 14, luego de demostrar que se podía producir en la estratosfera, lo que genera el carbono 14 natural que todos nosotros tenemos en nuestro cuerpecito. Y el día que se mueran, cuando dejen de comer, el carbono 14 que había, que está en equilibrio con lo que hay en el ambiente, va a empezar a empezar a acabarse. caer. A degradar. Y cuando tú encuentres esos restos en el futuro, ves cuánto queda, vas a proyectar cuánto había en el pasado, hay ecuaciones que permiten hacer eso, y vas a determinar, con cierto margen de error, en qué momento ese organismo murió. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto?
Porque por la época en que Martin Kamen sintetizó carbono 14, En la década de los en 40. los 40, un guardaparques inglés trabajando en India, que estaba haciendo un recorrido por una ruta que no es turística, sino que es una ruta de peregrinaje, Ajá. se topó con un pequeño lago a 5.000 metros de altura. Es un lago muy particular, es un lago de deshielo, tiene 2 metros de profundidad. Él estaba pasando ahí justo en verano, el lago estaba descongelado, y esta persona se sorprende porque ve que en el fondo del lago hay al menos 600 esqueletos humanos. En pleno Himalaya, a 5.000 metros de altura. Eso fue el año 42. Estamos viendo las imágenes a través de nuestro Ahí está, streaming, bueno, ¿ah? ahí está la zona de la India donde está, y se ve la cordillera de los Himalayas claramente, Claro, ¿cierto? Sí, claro. A la derecha en C está el lago, se puede ver como una posita entre las montañas. Y en vez están los huesos. Y en vez están los huesos, fíjense la cantidad de huesos. No, Impresionante. no es un huesito, está lleno de esqueletos humanos. Claro. Cuando se descubre esto, inmediatamente emerge un misterio. ¿Quiénes son? ¿Cómo murieron? ¿Fue una matanza? ¿Murieron todos juntos en el mismo evento? ¿Murieron en eventos separados? Había una leyenda local que decía que un grupo de peregrinos que iban pasando por ahí en procesión para ir a dedicarle ofrendas a un santuario de la naturaleza dedicado a las montañas, iban demasiado alegres. Y por lo Ya. tanto, la diosa de las montañas los castigó por este desenfreno de día viernes y les mandó una tormenta de granizo. Y con esa tormenta de granizo habría aniquilado la caravana. Y de hecho, durante mucho tiempo se sospechó que esas personas que habían muerto, cuyos huesos están en este lago en India, eran peregrinos que habían tenido la mala suerte de pasar por ahí justo cuando ocurrió una tormenta de granizo del porte de un puño, y que a granizazos en el fondo habían muerto. El año 2004, Nat Geo hace una expedición a este lago y logran recuperar algunos huesos y descubren un par de cráneos que tenían fracturas Ya. en el cráneo que podrían corresponder con esta tesis de los granizos, y por lo tanto se instaló esa idea. Ajá. Igual era bien creepy que 600 Sí. personas hubieran muerto una nevada de granizo, ¿cierto? Y hubieran caído todos Era muy o sea, era imposible. en esta laguna, ¿cierto? Pensé que Imposible. era una performance ya. O sea, Claro. y esa era como la hipótesis principal. Ahora, ¿por qué estamos conversando de todo esto? Porque esta semana, de hecho, antes de ayer, salió un estudio científico en Nature Communications donde se analizan estos restos con carbono 14 y se hace también un análisis genético para determinar quiénes eran y Estos cuándo sujetos. murieron estas personas. ¿Quiénes Cuenta No rápido. puedo más, no puedo más. Vamos, por favor, Gabriel vamos León. para allá. Gabriel, te juro que ya no puedo más. Este estudio Notable. recuperó 23 restos de hombres Ya. y 15 de mujeres. Esto se determinó tanto por mediciones de los huesos. Ustedes saben que los huesos de hombres y mujeres tienen características muy distintivas, pero también genéticamente se logró determinar la presencia del cromosoma X y del cromosoma Y Ajá. en estos restos. Ojo que algunos de estos restos tenían pelo y carne todavía. No te No puedo era puro creer. hueso. De hecho, la primera sospecha que tuvieron los ingleses es que estos eran restos del ejército japonés que estaba incursionando en la India durante la Segunda Guerra Mundial. Esto fue el Ya, 40. Perfecto. Mira cómo la hace larga y, cuando- me tiene mal este hombre. Y cuando fueron a ver, le dijeron, no, sabes que no son tan nuevos, son más viejitos, pero no son tampoco tan viejos, porque tienen todavía restos de algo. ya. Claro. Sí. Bueno, estos estudios permitieron demostrar primero dos cosas fundamentales. Había dos épocas distintas en las que murieron estas personas. Las que estaban Las que en estaban el ahí. fondo de ese lago. De esta muestra que sacaron de 23 hombres y 15 mujeres. ¿Ya? Ojo, de esa muestra de 30 y 38. Sí. Encontraron que un grupo murió entre el año 700 y 900 ¿Qué? Pero muy atrás. y otro grupo murió en 1800. O sea, hace muy poquitito tiempo. Y además, las características genéticas de ambos grupos son distintas. Los del primer grupo, que murió entre el año 700 y el año 900, son del sur de Asia. Es decir, probablemente son de la India. Claro. Y lo más probable es que hayan sido peregrinos que pasaban por esta ruta que es de peregrinaje y que murieron en algún evento relativamente catastrófico. ¿Por qué? Porque la dispersión de fechas que encontraron es amplia. Ajá. O sea, murieron en un rango de 300 años más o menos. Entonces no murieron todos de un golpe, los que murieron en la antigüedad. Sin embargo, los que murieron en 1800 es impresionante, porque todas las dataciones son casi iguales, lo que sugiere que eso sí Fue murieron en un evento. único evento de origen desconocido, pero además catastrófico. Que puede ser una avalancha, una Por cosa ejemplo, así. lo más curioso es que de este grupo que murió tarde en 1800, todos los análisis genéticos sugieren que vienen del Mediterráneo. Su Exploradores. genética se parece a la de la gente que vive hoy en Grecia y en Creta, de esa zona. Y por lo tanto hay un misterio gigantesco con respecto a la identidad de estas personas. Sospechan que era una caravana que venía de esa zona, Ajá. y por lo tanto lo que están haciendo los investigadores ahora
es consultando todos los escritos que existen sobre gente desaparecida en 1800 para tratar de vincular un grupo de peregrinos que probablemente desapareció. Ahora, ellos no creen que sean peregrinos, porque su origen genético señala que no tienen ningún vínculo religioso con la zona. Claro. La otra cosa Pueden haber sido interesante, exploradores. es muy probable, ¿por qué? No hay familiares en los grupos de huesos, o sea, no están relacionados genéticamente directamente. Ya. Los huesos son de gente sana y robusta. Hay alturas de hasta 1,80 m. Perfecto. Y por lo tanto, la tesis de los exploradores calza muy Sí, bien. pues. El análisis de los huesos permitió además determinar la dieta de estas personas. A ver. Ya. Se determinó el contenido de carbono y de nitrógeno. ¿Y qué es lo que se servían? Carnes. Ahí Proteína. ahí se analiza el Animal, colágeno, que claro. es una proteína tremendamente importante, y se determinó justamente que estas personas tienen una dieta que es típica de las zonas territoriales, Ajá. carne de vaca y algún tipo de planta en particular. No eran de la montaña y tampoco eran del mar. Y además, como eran sanos, tenían huesos que demostraban que eran personas sanas y robustas, se sospecha que eran algún tipo de exploradores, no estaban relacionados entre ellos. Hay mujeres, pero muy pocas, y casi no hay niños. Lo que también calza con esta tesis de que eran exploradores y no gente arrancando. Si bien la gente que arranca también responde a un perfil de sano, de hecho, Sí. nadie que... O sea, pasa mucho con los inmigrantes, por ejemplo. Exacto. Generalmente los que llegan son jóvenes y sanos, que son los que pueden moverse, los muy viejitos no se mueven. De hecho, lo mismo dice el estudio del CEP. Exactamente, que calza perfecto citamos, con eso, sí, perfecto. que llegan inmigrantes saludables. Y por lo tanto se sospecha que esos que murieron en 1800 fueron víctimas de un evento catastrófico que los mató a todos juntos y cayeron en este lago. Es un lago que está entre montañas, ¿ah? Digamos Está- que es un es lago como- que es está... como un embudo. Claro. Exactamente. Entonces, por lo tanto, es muy fácil ser atacado, por ejemplo, o ser víctimas de una avalancha, y todos van a caer ahí porque es básicamente un embudo. Claro, digamos que prácticamente el sector en donde el agua se aconcha no tiene bordes. No, Entonces, exactamente. Es justo sobre las laderas de montañas. Entonces es muy fácil caer y quedar ahí y no poder si salir. te quedas entre medio también, la lluvia, me imagino que como es un hoyo, las lluvias, la erosión va haciendo lo suyo. No solo eso, las piedras que caen Exacto. generan fracturas Claro. post-mortem. No encontraron ni un cráneo entero. Ah. Y eso calza con la tesis de que les cayeron piedras después, porque por lo general cuando la muerte es por la fractura, se conserva la fractura con el cráneo. Hay un hundimiento, pero eso se conserva. Cuando ya están destruidos porque cayeron piedras después. Este estudio, la gracia que muestra es que combina la datación con carbono 14 con los análisis genéticos para posicionarnos en el tiempo y en el posible origen de los que murieron ahí. Y por lo tanto, este lago que es famosísimo, se llama el Lago de los Huesos. El lago de los huesos. Aparece en varias de estas historias de YouTube de lugares más siniestros del mundo. Ah, claro. Aparece como en el top 3 siempre. Como un lago se llenó entre... las cifras no están muy claras, pero entre 200 y 800 restos humanos distintos. Este estudio aporta luces con respecto al origen. Nos habla de dos grupos, unos que murieron hace 1000 años atrás, más o menos, en un periodo de tiempo que podría ir en 300 años. Pero el segundo grupo, que es el más llamativo, el más reciente, que murió en 1800, es impresionante porque uno ve el gráfico y todas las dataciones de carbono 14 son casi perfectas. Del mismo evento. Lo que sugiere fuertemente Claro. que todos murieron juntos. Y lo más divertido es que en ese grupo que encontraron hay un asiático. Entonces ellos sospechan que ese asiático era el guía Claro, que que como los el llevaba. Sherpa Exactamente, probablemente. era como el Sherpa que los llevaba y que también murió con ellos. Ahora, ojo, Oye, estáis dejando la crema con los auditores. Sí, yo Pero bien. tengo. Oye, la historia buena, no me puedo bajar del auto, voy a reunión. Después, ¿cómo ligo una cosa con otra? Amo a Gabo Tuitero, me estoy muriendo de nervio. Gabo Tuitero, estáis dejando la embarrada. bueno, esto como les digo es una demostración muy bonita del uso de estas herramientas, genética que no existía en los 40, datación por carbono 14 que nace en los 40 gracias a Martin Kamen, y cómo se mezclan para aclarar un poquito este misterio. Como les digo, ahora los investigadores están sumergidos en los archivos que hay en la India y de otras expediciones para tratar de encontrar quiénes eran estas personas y eventualmente demostrar de que murieron. Ahora, este es un grupo pequeñito, estamos hablando de 38 restos, de cerca de 600 o 500, que es el promedio que se estima más o menos. Y por lo tanto, el misterio, si bien está un poco develado, todavía sigue siendo profundo. Y lo interesante de esto es que nos vincula con nuestro amigo Martin Kamen, que se pasó 3 noches sin dormir en Berkeley, Valió la pena. cuando descubrió el carbono 14, que cambió, por supuesto, la historia de la arqueología, de la bioquímica. Bueno. Aplausos, señoras y señores. Gabriel León nuevamente la hace cíclica. La hace cíclica, las historias de ciencia contadas pero inmejorablemente
por nuestro columnista Gabriel León. Muy buena Oye, historia. no, pero es que ustedes no saben, o sea, si los auditores no se pueden bajar del auto, ustedes no saben, porque nosotros recibimos de alguna manera como los lineamientos de la pauta el día anterior. Entonces Claro. estamos desde anoche, Claro. pero ya en vilo. Soñando con los huesos en el fondo de la laguna. Espantoso. De hecho, vayan a ver, hay un reportaje muy bueno de National Geographic justamente sobre esta historia cuando ellos van a buscar los huesos. También aparece una página que me encanta que se llama Atlas Obscura, que tiene un montón de estas historias como tétricas, Ajá. que son verídicas, tú puedes demostrar, hay fuentes que lo confirman, y varios de estos videos de YouTube que muestran los 10 lugares más siniestros del mundo, ahí y está. siempre está en el top 10, está El lago la de laguna llena de 600 restos, es impresionante, ¿verdad? Porque además esta laguna tiene Y solo es una 2 zona metros. turística, ¿no? O sea, No. está explotada Es un, turísticamente, ¿no? es un camino que solo es de peregrinaje. Ok, Para llegar al lugar hay que caminar al menos 4 días. perfecto. O sea, no hay como campamento, no hay zona cercana, pero el interés por este sitio, ¿cierto? Por visitarlo, ha despertado que aumenten las caravanas de gente que Claro. va al lugar. Porque además es una laguna muy bajita, tiene Sí. 2 metros de profundidad. Y por lo tanto, cuando está descongelada, los huesos se ven desde arriba. O sea, es muy fácil. Y como vieron en la imagen que yo les mandé, en las zonas más bajas, donde se genera barro, los huesos están ahí mismo. Los huesos están ahí. claro. Lo que ha generado además Ahí estamos viendo. robo de pieza. La gente va y se lleva un recuerdo del huesito. Se Esto. lleva un hueso. No ¡Me sé voy a si- llevar un fémur! No sé si ustedes quisieran tener un fémur de su casa, de un humano que murió ahí, pero la gente se los lleva. Yo soy más de pelvis, Gabriel. Ah, bueno, está muy bien, cada uno con sus Cada preferencias uno con óseas. sus fetiches. Claro, pero el punto es que han generado igual destrozo. La idea es poder proteger este lugar como un patrimonio, ¿cierto? Como una especie de santuario donde murió esta persona, pero al mismo tiempo tratar de identificar el origen. En este estudio están involucrados investigadores de la India. Y eso Pero- es relevante porque conservan este carácter antropológico que tiene la Lo investigación. magnífico es que a través de estos restos y de toda la historia del carbono 14 se puede llegar incluso a entender qué pensaban, cuáles eran los intereses, qué movilizaba a estas personas, es decir, cómo desde esa huella podéis ver, rastrear todo el contexto de dónde La pertenecían. verdad es que uno lee el estudio y es impresionante la cantidad de información que estrujan El que diste tú a ya partir es de lo que impactante, tienen. pues, claro. Es un Nature que salió, y es el que salió esta semana, que fue el que gatilló toda esta columna, Sí. porque además yo justo había leído durante la semana la historia de Martin Kamen. Dije, ¿cómo uso esta historia? Y bueno, apareció el carbono 14 y dije, tate, acá está el matrimonio perfecto entre estas dos historias que son ambas muy lindas, porque la historia de Martin Kamen Muy también es linda. bien sorprendente. Oiga, ¿usted tiene firma de libro este fin de Sí, semana yo tengo por ser? actividades este fin de A ver, semana. ¿por qué no nos dice? El día de mañana, sábado, a las 4 de la tarde, voy a estar en la Aquileo de la Reina, ahí en Aguas Claras 1700, conversando, firmando libros, así que si viven por ahí, dense ¿Qué una son los vueltecita, mocos? que son los mocos. Y el domingo a las 6 de la tarde, en la Feria de Libro Infantil y Juvenil del Parque Bustamante, vamos a estar en el anfiteatro del parque, con Andrea Obait, vamos a estar presentando el libro que son los mocos. Andrea me va a estar entrevistando, vamos a conversar del libro, así que vayan también. Va a estar linda la tarde del domingo. Sí. Ustedes Es ya para dijeron, ir en familia, sí, ¿no? para ir en Con familia, niños Parque y todo. Bustamante, Feria de Libro Infantil y Y tu Juvenil. presentación va a ser en clave que todos los niños puedan entender Por también. supuesto, Buen por panorama. supuesto. Buen Sí, pues, panorama. súper bueno. Check. Todos ahí y una tardecita de 20 grados, primaveral ya a esa altura, de manga corta, Claro. con un heladito en el parque, qué mejor. Así que ya lo saben, están cordialmente invitados a ambas actividades, Gracias, ambas Gabo Titero. Gabo Titero, ahí al aire libre. Gabriel León, señoras y Rompiéndola señores, en hoy columna día. de día viernes. Gran expectación en redes a propósito de la historia que se mandó en el día de hoy. Nosotros cerramos la semana